La noche había caído sobre Madrid con un manto espeso de nubes negras que apenas dejaban ver la luna. El aire húmedo y frío de principios de otoño hacía que las calles se sintieran desiertas, como si la ciudad entera hubiese sido abandonada. Lucía observaba a través de la ventanilla del coche mientras Gabriel conducía lentamente hacia la plaza de Cibeles, donde se erguía uno de los edificios más enigmáticos de toda España, el Palacio de Linares. Durante semanas habían planeado aquella excursión. No se trataba de una simple visita turística. No, ellos buscaban algo más. Querían respuestas, querían comprobar si las historias que circulaban eran ciertas, la de la niña Raimunda, hija ilegítima de los marqueses, cuyo espíritu se decía que aún vagaba por los pasillos del palacio. Marta, sentada en el asiento trasero junto a Diego, repasaba en su móvil viejas noticias que hablaban de psicofonías, grabaciones en las que se escuchaban voces infantiles en medio de la nada. Dicen que hasta los investigadores oficiales entraron aquí en los 90, comentó con un tono entre nervioso y excitado. Grabaron a una niña diciendo, ¿dónde está mi mamá? Diego se rió, aunque su risa sonó forzada. Eso seguro que fue un montaje. Alguien buscando fama. Pero bajó la voz enseguida, como si al pronunciar esas palabras temiera provocar algo invisible. El coche se detuvo frente al palacio. A pesar de estar en pleno corazón de Madrid, el edificio tenía un aura apartada, como si no perteneciera al mundo moderno. Sus muros de piedra oscura se alzaban con una majestuosidad fría, y las estatuas y relieves en la fachada parecían observarlos con ojos acusadores. Lucía tragó saliva. Desde que era niña había escuchado hablar del lugar, pero estar allí frente a esas puertas cerradas le provocaba un escalofrío real, distinto al de una historia contada en una sobremesa familiar. Es más grande de lo que imaginaba, murmuró. Gabriel apagó el motor y tomó aire profundamente. Bueno, estamos listos. Nadie respondió de inmediato. El silencio fue interrumpido solo por el zumbido distante del tráfico en las avenidas cercanas. Finalmente, Marta abrió la puerta del coche y dijo, «Vamos. No hemos venido hasta aquí para quedarnos fuera». Avanzaron juntos hacia la verja que rodeaba el palacio. El hierro forjado estaba frío y oxidado, y las puntas parecían dientes preparados para morder. Gabriel buscó en su mochila, sacó una linterna potente. La entrada lateral, detrás del jardín, susurró. Leí que está medio abierta desde hace años. Bordearon el edificio. Cada paso sobre el pavimento resonaba como un eco extraño, demasiado fuerte para un lugar en pleno centro de Madrid. Era como si el palacio los absorbiera ya, tragándose los sonidos, el aire, incluso la luz de las farolas cercanas, que parecían desvanecerse al acercarse al edificio. Encontraron la entrada, una pequeña puerta de madera carcomida que cedió con facilidad. Un olor rancio y húmedo se escapó de inmediato, envolviéndolos en una atmósfera pesada. Marta se cubrió la boca con la manga de su chaqueta. «Huele como a sótano viejo», dijo. Adentro, la penumbra era total. Gabriel encendió la linterna y el haz de luz reveló un pasillo largo, decorado con molduras doradas ya corroídas y un suelo de mármol cubierto de polvo. El tiempo parecía haberse detenido allí. Avanzaron lentamente. Sus pasos resonaban con un eco hueco, y el aire era tan frío que veían el vaho salir de sus bocas. En una de las paredes, un gran espejo con el marco agrietado reflejaba sus figuras deformadas. Marta se detuvo y se observó por unos segundos. «Parece que hay alguien más detrás de nosotros», susurró con voz temblorosa. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El pasillo estaba vacío. Diego rió nerviosamente. «Es tu reflejo moviéndose, nada más». Lucía, sin embargo, no pudo evitar sentir cómo se le erizaba la piel. Desde que entraron, tenía la sensación de que estaban siendo observados, de que una mirada invisible se posaba sobre ellos desde lo alto de las escaleras. Subieron al primer piso, donde enormes puertas de madera conducían a salones decorados con tapices descoloridos. En una de las habitaciones encontraron un piano cubierto de polvo. Las teclas estaban amarillentas,
y algunas parecían haber sido tocadas recientemente. Gabriel pasó la linterna sobre ellas y murmuró: «Esto no tiene sentido. Aquí no entra nadie desde hace años». Entonces, un sonido agudo y solitario rompió el silencio. Una tecla del piano se hundió sola. Los cuatro retrocedieron instintivamente. Marta soltó un grito ahogado, tapándose la boca. Gabriel movió la linterna frenéticamente, buscando una explicación, pero no había nadie más en la habitación. Lucía se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con fuerza descontrolada. «No estamos solos», dijo en un hilo de voz. El aire se volvió más denso, como si algo invisible llenara la estancia. Y, en medio de aquel silencio sepulcral, una voz infantil resonó débilmente, casi como un susurro que rozaba sus oídos. «¿Queréis jugar conmigo?» Los cuatro se quedaron helados. La linterna tembló en la mano de Gabriel. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. El Palacio de Linares acababa de darles la bienvenida. El silencio tras aquella frase fue aún más aterrador que la propia voz infantil. Los cuatro permanecieron inmóviles, como si el aire mismo se hubiese vuelto sólido y los mantuviera atrapados. La linterna de Gabriel iluminaba el teclado del piano, que parecía burlarse de ellos con la tecla hundida todavía vibrando levemente. Marta fue la primera en recuperar el aliento. «No puede ser real», balbuceó, con los ojos abiertos de par en par. Diego intentó sonreír, aunque la mueca le salió torcida. Seguramente fue un efecto del viento. ¿No? Miró hacia las ventanas cerradas. Sí, un golpe de aire que movió el mecanismo. Lucía negó con la cabeza lentamente. Su intuición le gritaba que nada de eso era normal. Sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien pequeño y frío se hubiese acercado demasiado a ella. Gabriel, que trataba de aparentar serenidad, bajó la linterna hacia el suelo. Las huellas de polvo que cubrían el mármol estaban alteradas. Además de las suyas, se distinguían unas pequeñas pisadas, como de un niño descalzo, que se perdían hacia la oscuridad del pasillo. «Mirad esto», susurró. Todos se agacharon para ver. Marta apretó el brazo de Lucía con tanta fuerza que le dejó la piel marcada. «Un niño, aquí dentro», dijo Lucía, con la voz apenas audible. Siguieron las huellas hasta el final del pasillo, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, como cera derretida. Gabriel empujó lentamente la puerta. La linterna iluminó una estancia amplia, probablemente un salón de baile. Los candelabros colgaban del techo como esqueletos dorados, y las cortinas, aunque descoloridas, aún conservaban la majestuosidad de tiempos pasados. De pronto, un sonido se filtró desde algún rincón, un leve tic-tac, como de un reloj. Marta frunció el ceño. «No veo ningún reloj aquí». El sonido se intensificó. Tic-tac, tic-tac. Y entonces, todos lo escucharon claramente. Una risa aguda, infantil, que rebotaba en las paredes como un eco burlón. Lucía se llevó las manos a los oídos. «Basta», gritó. «Esto no es un juego». El eco de su propia voz retumbó en la sala, pero no cayó la risa. Al contrario, la multiplicó. Ahora parecían varias voces de niños riendo a la vez, mezcladas con pasos que corrían de un lado a otro, invisibles en la penumbra. Gabriel, intentando mantener la calma, enfocó la linterna hacia el suelo. Allí estaban otra vez, las pequeñas huellas, apareciendo y desapareciendo, como si fueran creadas en ese mismo instante. «Nos está guiando a algún lugar», dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba un temblor nervioso. «¿Y si nos quiere encerrar?», preguntó Diego, retrocediendo un paso. Pero ya era tarde para dudas. Una ráfaga de viento helado atravesó la sala, golpeando las puertas detrás de ellos y cerrándolas de golpe. El sonido fue tan fuerte que resonó como un disparo. Ahora estaban atrapados.
Marta comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas reflejando la luz temblorosa de la linterna. Lucía la abrazó, aunque ella misma apenas podía controlar el pánico. En ese instante, el tic-tac del supuesto reloj cesó abruptamente. La risa también. Todo quedó sumido en un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Y entonces, en medio de la nada, se oyó un susurro, nítido, justo detrás de ellos. «Papá, ¿me oyes?» Diego se giró de inmediato, con los ojos muy abiertos. Nadie más había escuchado aquello tan cerca como él. El resto lo percibió como un murmullo lejano, pero para Diego fue como si la niña le hubiera susurrado directamente al oído. «¿Qué pasa?», preguntó Marta, viendo cómo su rostro palidecía. Diego tragó saliva. Me ha llamado papá». El silencio volvió a caer, pero esta vez estaba cargado de electricidad. Lucía notó cómo el frío le calaba hasta los huesos. Gabriel, con gesto decidido, avanzó hacia el centro del salón. «Escúchanos», gritó. «No queremos hacerte daño. Solo queremos entender quién eres». Una carcajada repentina interrumpió sus palabras. No era la risa de un niño esta vez, sino algo más profundo, distorsionado, como si muchas voces se mezclaran en una sola. La linterna parpadeó. La luz se apagó y volvió a encenderse varias veces, mostrando destellos rápidos del salón. En uno de esos destellos, Lucía lo vio. La silueta de una niña de cabello oscuro y vestido blanco, parada en la esquina, con la cabeza inclinada. Pero cuando la linterna volvió a estabilizarse, ya no estaba. Lucía sintió que el corazón se le detenía. La vi, estaba ahí. Una niña. Raimunda. Gabriel no respondió. Miraba fijamente al suelo. Junto a sus pies, la pelota roja de goma había aparecido de la nada. Rodó suavemente hasta detenerse contra su zapato. Y, en la penumbra, una voz clara, aguda y perfectamente audible llenó el salón. «Ahora, jugamos». La pelota roja permaneció inmóvil frente a Gabriel, como una invitación imposible de ignorar. Nadie se atrevía a tocarla. El aire del salón estaba cargado, casi eléctrico, como si la atmósfera entera esperara su siguiente movimiento. Marta sollozaba en silencio, aferrada al brazo de Lucía, mientras Diego mantenía la mirada clavada en el suelo, murmurando entre dientes algo incomprensible. Lucía dio un paso hacia atrás. «Tenemos que salir de aquí», dijo con un hilo de voz. «Esto ya no es un juego, Gabriel». Pero Gabriel, con la mandíbula apretada, recogió la pelota lentamente. La sostuvo en la mano y la levantó a la altura de su rostro. El objeto era real, sólido, cubierto de polvo, pero tibio, como si alguien lo hubiese sostenido hace un momento. «Si quiere jugar, jugaremos», murmuró. En cuanto dijo esas palabras, un sonido seco resonó en la sala, el chasquido de una puerta que se cerraba de golpe. Luego, el eco de pasos pequeños corriendo por el piso de arriba. Diego levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos parecían extraviados, como si no estuviera del todo presente. Es ella», dijo con voz hueca. «Quiere que vayamos arriba». Lucía lo miró con miedo. «¿Cómo lo sabes?». Diego no contestó. Simplemente comenzó a caminar hacia la escalera principal, como si obedeciera una orden silenciosa. Gabriel lo siguió de inmediato, y Marta y Lucía, temblando, no tuvieron más opción que acompañarlos. El retrato. El segundo piso estaba aún más oscuro. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas de terciopelo que no dejaban pasar ni un rayo de la luz de la ciudad. El haz de la linterna apenas lograba abrirse camino entre la penumbra, revelando paredes recubiertas de cuadros antiguos, muchos de ellos con los marcos agrietados y las telas carcomidas por el tiempo. Lucía se detuvo de golpe frente a uno de ellos. Era un retrato familiar. Un hombre de bigote imponente, una mujer vestida con encajes y joyas, y entre ellos, una niña pequeña, de unos 6 años, con un vestido blanco y un lazo en el cabello. «Es ella»,
dijo Lucía, señalando el cuadro con la mano temblorosa. Marta acercó la linterna. La pintura estaba sorprendentemente bien conservada en comparación con las demás. La niña parecía mirarlas directamente, con una expresión inocente, pero sus ojos tenían algo inquietante, un brillo casi real. De repente, Marta se llevó la mano a la boca. Ha parpadeado. Lucía la miró horrorizada. No digas tonterías. Pero en ese mismo instante, todos lo vieron. Los ojos de la niña se cerraron lentamente, y se abrieron otra vez. Gabriel retrocedió un paso, tropezando con una silla. La linterna cayó al suelo, pero permaneció encendida, iluminando el cuadro desde abajo. La distorsión de la luz hizo que el rostro de la niña se viera aún más macabro. El silencio duró apenas un segundo. Luego, un murmullo suave comenzó a extenderse por el pasillo, como si viniera de la pintura misma. «Mamá, no me dejes sola». Marta rompió a llorar, su cuerpo sacudido por el terror. Lucía la abrazó, intentando tranquilizarla, aunque ella misma apenas podía mantenerse en pie. Gabriel, con el rostro desencajado, recogió la linterna y enfocó nuevamente el retrato. Esta vez, la niña ya no estaba en el centro del cuadro. El lienzo mostraba únicamente a los marqueses, el hombre y la mujer, pero el espacio donde antes estaba la pequeña estaba vacío. Diego, que había permanecido en silencio, comenzó a reír de forma extraña, una risa baja y entrecortada. Se ha escondido, está jugando con nosotros. Lucía lo miró con pánico. Diego, por favor, no digas eso. Pero él levantó la mano y señaló hacia el final del pasillo. Allí, apenas visible, una silueta infantil se deslizaba suavemente, como si los estuviera guiando. El salón de los espejos. La siguieron con pasos temblorosos hasta una sala más amplia, recubierta de espejos antiguos en las paredes. Los reflejos deformados multiplicaban sus figuras, haciéndolos sentir observados por cientos de pares de ojos. Lucía se estremeció. No me gusta este lugar. De pronto, algo golpeó uno de los espejos desde el otro lado. Un crack sonó y una grieta se abrió en la superficie. Gabriel apuntó la linterna y vio, reflejada, la imagen de la niña. Pero cuando se giró hacia donde debería estar, no había nadie. En el espejo, sin embargo, la niña sonrió y levantó la mano. Entre sus dedos sostenía algo, una muñeca rota, con un ojo colgando y la tela desgarrada. La voz resonó otra vez, esta vez dentro de la sala. ¿Quieres jugar conmigo, papá? Diego dio un paso adelante, fascinado, como si no pudiera resistirse. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos. Lucía lo agarró del brazo, pero él se soltó con una fuerza inusual. Gabriel lo sujetó de los hombros. Diego, reacciona. No es real, no es tu hija. Diego lo miró fijamente, y por un instante, su voz ya no parecía la suya. Sí lo es. Raimunda, quiere que estemos juntos de nuevo. El suelo vibró levemente, como si un latido enorme recorriera la estructura del palacio. Todos los espejos comenzaron a temblar, mostrando imágenes confusas. En uno se veían los marqueses llorando, en otro, la niña encerrada en una habitación oscura, y en otro, lo que parecía un féretro pequeño cubierto de flores. Marta gritó: «Basta, déjanos salir». Pero no hubo salida. La sala entera parecía haber cobrado vida. En medio del caos, la muñeca apareció a los pies de Diego, como si hubiese caído desde los espejos. La recogió con manos temblorosas. Al hacerlo, las voces cesaron. El silencio volvió de golpe, sofocante. Gabriel alumbró los espejos. Todos estaban intactos otra vez, sin grietas, sin imágenes extrañas. Pero la muñeca seguía allí, real, con sus ojos de vidrio mirándolos fijamente. Lucía supo entonces que no había marcha atrás. Raimunda no solo jugaba con ellos, quería mucho más. El grupo permaneció en silencio frente a la muñeca, como si el objeto fuera el centro de todo lo que ocurría en el palacio. Marta respiraba entrecortado, con los ojos vidriosos,
mientras Lucía apretaba su brazo, intentando contener el temblor de sus propias manos. Gabriel sostenía la linterna, que comenzaba a parpadear como si también sintiera miedo. Diego acariciaba la muñeca con una ternura inquietante. «Es suya», susurró. Nunca la dejó sola. Lucía dio un paso atrás. «Diego, suéltala. No sabes lo que significa». Él levantó la mirada. Sus ojos parecían más oscuros, como si otra presencia se hubiera instalado dentro de él. «Ella me necesita. Y yo necesito a mi hija». Gabriel lo zarandeó con fuerza. «Basta. No tienes ninguna hija aquí. Esto no es real». Pero antes de que pudiera continuar, un portazo resonó en algún lugar del pasillo. Las paredes parecieron estremecerse. Desde el piso inferior, se escuchó el sonido de un piano tocando una melodía lenta y lúgubre. Marta se tapó los oídos de inmediato. «Otra vez ese piano», dijo con voz quebrada. Gabriel respiró hondo. «Tenemos que entender qué está pasando. Si no sabemos lo que ocurrió aquí, no podremos enfrentarlo». Lucía asintió con un gesto decidido. «La historia del palacio. Los marqueses. Raimunda. Todo debe estar conectado. La biblioteca». Decidieron buscar respuestas en la biblioteca, un lugar que, según los rumores, aún conservaba documentos originales de la familia Linares. El camino hasta allí fue sofocante. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido bajo sus pies era como un aviso de que estaban siendo vigilados. Al llegar, empujaron la pesada puerta doble. El olor a papel húmedo y madera carcomida los envolvió. Miles de libros cubrían las paredes hasta el techo, algunos desmoronándose, otros extrañamente intactos. Gabriel encendió una vela que encontró sobre un candelabro y la colocó en el centro de la mesa. La luz tenue proyectó sombras danzantes en las estanterías. Lucía comenzó a revisar los volúmenes más cercanos. «Aquí debe de haber algo, algún registro». Tras varios minutos de búsqueda, Marta encontró un tomo encuadernado en cuero, con las letras grabadas en dorado. «Memorias de la Casa Linares». Sus manos temblaban mientras lo colocaba sobre la mesa. Gabriel lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero las letras aún se distinguían. Comenzaron a leer en silencio, hasta que un párrafo los dejó helados. Don José de Linares y su esposa, doña Raimunda, ocultaron un secreto vergonzoso. Ella, sin saberlo al principio, era su hermana por parte de padre. El amor que surgió entre ambos fue considerado un pecado imperdonable, y cuando de esa unión nació una niña, la desgracia se abatió sobre ellos. La pequeña Raimundita fue condenada desde el primer día. Lucía se llevó la mano a la boca. Era cierto. Los rumores eran ciertos. Gabriel siguió leyendo, con la voz entrecortada. Temerosos del castigo divino, consultaron a sacerdotes y confesores. Algunos recomendaron apartar a la niña, otros sugirieron expiar el pecado. El final de Raimundita nunca fue registrado en detalle, pero se sabe que desapareció de la casa siendo aún muy pequeña. Desde entonces, los pasillos de este palacio no conocieron la paz. Un silencio gélido se apoderó de la sala. El fuego de la vela titiló violentamente, como si una ráfaga de viento invisible hubiera pasado por encima. Marta rompió a llorar. «La mataron», gritó, golpeando la mesa. Sus propios padres la condenaron. Diego acarició la muñeca con más fuerza, murmurando: «No la mataron. Ella está aquí conmigo». Lucía lo miró con horror. «Diego, eso no es Raimundita. Es su sombra, su dolor. ¿Y si nos atrapa?» Antes de que terminara, un golpe sordo resonó en la pared. Un libro cayó de una de las estanterías, se abrió solo frente a ellos. En la página, había un dibujo a mano alzada de una pequeña tumba, con una cruz torcida. Debajo, una frase escrita en letra apretada. «Aquí yace Raimundita, sin nombre, sin voz, sin paz». La vela se apagó de golpe. El pasillo de los retratos. La linterna volvió a parpadear, y el grupo salió apresuradamente de la biblioteca. El pasillo ahora parecía interminable,
los retratos observándolos con ojos acusadores. El rostro de los marqueses aparecía distorsionado en cada pintura. Lágrimas negras corriendo por sus mejillas, bocas abiertas en un grito silencioso. De pronto, un susurro comenzó a recorrer el pasillo. ¿Por qué me dejasteis sola? Lucía sintió un frío intenso en la espalda. Reconocía la voz. Era la misma que habían escuchado en el salón. Marta gritó y señaló hacia uno de los cuadros. En él, la figura de la niña había vuelto a aparecer, pero esta vez no estaba de pie entre sus padres. Ahora estaba sola, en una habitación oscura, con la muñeca en brazos. La pintura parecía moverse, y los cuatro vieron claramente cómo la niña levantaba la vista y los observaba directamente desde dentro del lienzo. Diego sonrió. Nos está mostrando dónde encontrarla. Y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el fondo del pasillo, guiado por una fuerza invisible. El secreto revelado. Llegaron a una puerta estrecha y oculta detrás de un tapiz. Gabriel la empujó con esfuerzo, revelando una escalera en espiral que descendía hacia lo profundo del palacio. El aire que subía desde abajo era pesado, húmedo y helado, cargado de un olor metálico que les revolvía el estómago. «Aquí es», dijo Diego, con voz ausente. Bajaron lentamente, cada paso resonando como un latido en el silencio. Al llegar al fondo, encontraron una cripta pequeña, iluminada por una luz que no parecía provenir de ninguna fuente natural. En el centro, un pequeño ataúd cubierto de polvo descansaba sobre un pedestal de piedra. La muñeca en brazos de Diego comenzó a crujir, como si sus costuras se tensaran. Marta gritó, pero Diego la sostuvo con más fuerza, acercándose al ataúd. Lucía apenas podía respirar. «Dios mío». Gabriel alzó la linterna. En la tapa del ataúd, grabado de forma torpe, estaba el nombre: Raimunda. Un viento helado recorrió la cripta, y la voz infantil resonó fuerte, clara, envolviendo a todos. «Ahora sabéis mi secreto». El ataúd comenzó a vibrar, y la muñeca, de pronto, abrió los ojos. El silencio que siguió al abrirse los ojos de la muñeca fue insoportable. Aquellos diminutos orbes de vidrio, ahora iluminados con un fulgor interno, parecían mirarlos directamente, juzgando, esperando. Diego la sostenía contra su pecho como si fuera un tesoro, sin darse cuenta de que un hilo de sangre comenzaba a correr desde sus manos. Las costuras de la muñeca lo estaban cortando, como si tuviera vida propia. Lucía retrocedió, paralizada. «Y Diego, suéltala. Te está haciendo daño». Él sonrió, y su voz salió ronca, distorsionada. «Ella solo quiere que estemos juntos, siempre juntos». Gabriel lo sujetó del hombro, pero un golpe invisible lo arrojó contra la pared, haciéndolo chocar con tanta fuerza que la linterna salió despedida, rodando por el suelo. El haz de luz giró caóticamente, iluminando de manera intermitente la cripta. Marta gritó: «Basta. No quiero estar aquí». Pero en ese mismo instante, el ataúd comenzó a crujir. La tapa se estremeció, levantándose apenas unos centímetros, y de la grieta escapó un viento helado acompañado de un suspiro infantil. La vela de la entrada se apagó de golpe, dejando todo en penumbras salvo por el parpadeo de la linterna caída. Lucía, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente al ataúd. Su cuerpo temblaba, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. Tocó la madera fría y sintió, del otro lado, un débil golpeteo. 3 veces, como si alguien pequeño llamara desde dentro. «Dios mío», susurró. «Está aquí». La aparición. El golpeteo cesó, y un instante después, la tapa se levantó sola con un chirrido agudo. No había cuerpo dentro. Solo un vestido blanco, diminuto, amarillento por el tiempo, doblado con cuidado. Sobre él, descansaba un lazo de seda rojo, todavía brillante, como si el paso de los años no lo hubiera tocado. Diego se arrodilló de inmediato y tomó el lazo con manos sangrantes. «Es suyo», lo sabía. La linterna parpadeó con más intensidad, y entonces la vieron.
Una figura pequeña apareció en el rincón de la cripta. Era una niña, con el vestido blanco del cuadro, el lazo rojo en el cabello, pero su rostro estaba borroso, como si una neblina oscura lo cubriera. Sus ojos brillaban con una luz mortecina, y sus pies descalzos no tocaban el suelo. ¿Queréis jugar conmigo?, preguntó con una voz suave, que resonó directamente en sus cabezas. Marta cayó de rodillas, sollozando. No, por favor. La niña avanzó lentamente. Cada paso hacía vibrar el suelo como si la cripta respirara. El vestido ondeaba con un movimiento imposible, como si una corriente de agua invisible lo envolviera. Lucía intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el terror. Gabriel, tambaleándose, se interpuso entre la figura y los demás. Raimunda, dijo, con voz firme aunque temblorosa. No queremos hacerte daño. Solo queremos entender. La niña ladeó la cabeza. Durante un segundo, pareció vacilar. Pero entonces sonrió, una sonrisa demasiado amplia, demasiado inhumana. Ellos me hicieron daño primero, y ahora vosotros pagaréis. El ataque. De pronto, todos los espejos invisibles de la cripta comenzaron a estallar en sonidos de cristal roto, aunque no había ninguno allí. Era como si el aire mismo se fragmentara. Marta gritó al sentir manos frías sujetando sus tobillos desde el suelo, arrastrándola hacia la oscuridad. Gabriel corrió a ayudarla, tirando de sus brazos con todas sus fuerzas. Al hacerlo, vio claramente lo que emergía de la piedra, pequeñas manos infantiles, huesudas, que se multiplicaban como sombras, intentando hundirla bajo tierra. Lucía agarró la linterna y la apuntó directamente al rostro de la niña. El haz de luz atravesó la neblina que cubría su cara, revelando algo aún más aterrador. No era un rostro humano, sino una mezcla de calavera infantil y carne descompuesta, con ojos encendidos como brasas. La niña chilló con un grito agudo que perforó sus oídos. Diego, en lugar de asustarse, comenzó a reír histéricamente, levantando la muñeca por encima de su cabeza. Es mi hija y nunca os la llevaréis. La muñeca respondió. Su boca, cosida con hilo negro, se abrió de golpe, emitiendo un alarido gutural que sacudió toda la cripta. Las velas que aún quedaban encendidas explotaron, lanzando cera derretida en todas direcciones. La decisión. Gabriel, cubriéndose la cara con el brazo, gritó. Tenemos que destruirla. Es la única forma. Lucía lo miró horrorizada. ¿Y si con eso la condenamos aún más? ¿Y si ella solo quiere justicia? Marta lloraba desconsolada. No podemos quedarnos aquí. Nos matará. La niña avanzó un paso más. El lazo rojo flotó hasta su cabello, ajustándose solo en su cabeza espectral. La cripta se estremeció, y una grieta se abrió en el techo, dejando caer polvo y trozos de piedra. Diego abrazó la muñeca con todas sus fuerzas, gritando. Nadie la toca. Es mía. En ese instante, Raimunda se abalanzó hacia él. Su figura atravesó su cuerpo como una sombra, y Diego quedó rígido, con los ojos en blanco. La muñeca cayó al suelo, pero seguía moviéndose, arrastrándose como un insecto vivo. Lucía corrió hacia Diego, intentando despertarlo, pero él comenzó a murmurar con la voz de una niña. «Mamá, papá, ¿por qué me dejasteis?» La cripta entera se llenó de un lamento coral, como si cientos de voces infantiles repitieran la misma pregunta. Gabriel supo entonces que estaban en el corazón del mal, y que si no actuaban pronto, ninguno de ellos saldría con vida del Palacio de Linares. El aire en la cripta se volvió espeso como si alguien hubiera derramado plomo líquido. Cada respiración les costaba esfuerzo, y la linterna de Lucía apenas lograba atravesar la niebla oscura que emanaba del ataúd. Raimunda, o lo que quedaba de ella, había poseído a Diego, y su voz infantil resonaba con un eco profundo, cargado de rabia y tristeza. «¿Por qué me dejasteis?», repitió con un tono que se clavaba en el corazón. Diego, inmóvil, comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la cripta. Sus pasos eran arrítmicos,
como si alguien lo guiara desde dentro. Marta intentó alcanzarlo, pero un golpe invisible la lanzó contra una columna, dejándola aturdida. Gabriel sujetó la linterna con fuerza. Raimunda, no somos tus padres. No somos ellos. El cuerpo de Diego se detuvo. La cabeza giró hacia Gabriel con un movimiento brusco, antinatural. Los ojos estaban en blanco, y la voz que salió de su boca fue un coro múltiple. Todos sois ellos. Todos me abandonaron. La petición. De pronto, la muñeca que yacía en el suelo comenzó a moverse por sí sola. Gateaba como una criatura viva, arrastrándose hasta el ataúd. Cuando llegó al pedestal, se incorporó lentamente, como si unas manos invisibles la levantaran, y quedó de pie, mirando al grupo con aquellos ojos de vidrio encendidos. La muñeca habló, y aunque su boca cosida no se movió, la voz retumbó en toda la cripta. Quiero lo que me fue negado. Quiero un sacrificio. Lucía dio un paso atrás. ¿Un sacrificio? ¿De qué hablas? El eco respondió en múltiples voces. Alguien debe ocupar mi lugar. Alguien debe quedarse aquí para siempre. Marta rompió a llorar. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Gabriel apretó los dientes. ¿Y si no lo hacemos? El cuerpo de Diego se inclinó hacia adelante, sus articulaciones crujiendo. Entonces todos os quedaréis. Su voz era la de la niña, fría y resuelta. La lucha interna. Lucía sintió un nudo en el estómago. Su instinto le decía que había algo más, que el espíritu de Raimunda no buscaba únicamente venganza, sino también reposo. Se acercó un poco, con la voz temblorosa pero firme. Raimunda, no tienes que hacer esto. No tienes que condenar a nadie. Lo que te hicieron tus padres fue horrible, pero nosotros podemos ayudarte a descansar. Por un instante, los ojos de Diego parecieron volver a la normalidad. Una lágrima cayó por su mejilla. ¿Descansar? Susurró con voz débil. Pero el momento se rompió cuando la muñeca chilló con un sonido inhumano, como el crujir de 1000 maderas quebrándose a la vez. El rostro de Diego volvió a endurecerse, y la voz espectral gritó. Mienten. Quieren olvidarme como ellos lo hicieron. Las paredes de la cripta comenzaron a resquebrajarse. Piedras se desprendían del techo, y un polvo sofocante cubría el aire. Marta gritaba, acurrucada contra la pared, mientras Gabriel trataba de cubrirla. Lucía entendió que el tiempo se agotaba. La decisión desesperada. De repente, Gabriel se levantó de golpe. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de una resolución desesperada. Si necesita un sacrificio, me tendrá a mí. Lucía lo miró horrorizada. No, eso es lo que ella quiere, pero no es la respuesta. Si no lo hago, moriremos todos. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Avanzó hacia el ataúd, dejando atrás a Marta y Lucía. La figura espectral de Raimunda se materializó de nuevo frente a él. La niña, con el vestido blanco y el lazo rojo, flotaba en el aire. Sus ojos, 2 brasas ardientes, lo observaban con expectación. ¿Quieres quedarte conmigo?, preguntó ella, con una sonrisa que oscilaba entre la ternura y la monstruosidad. Gabriel cerró los ojos un momento y susurró. Si eso salva a los demás, sí. Lucía gritó. No, Gabriel, no. El giro inesperado. Cuando la niña extendió su mano hacia Gabriel, algo ocurrió. Diego, todavía poseído, comenzó a sacudirse violentamente. Su propia conciencia luchaba contra la fuerza que lo controlaba. Basta, rugió con su propia voz entrecortada. No usarás a nadie más. Con un esfuerzo sobrehumano, Diego se lanzó hacia la muñeca y la atrapó con ambas manos. La criatura chilló como si la quemaran, y un humo negro comenzó a salir de sus costuras. Raimunda, la aparición, gritó con furia. No, ella es mía. Lucía, sin pensarlo, tomó el lazo rojo del ataúd y lo lanzó sobre la muñeca. El lazo se ajustó solo, brillando con una luz intensa, como si fuera una cadena sagrada. La muñeca se agitó con violencia, pero el brillo la consumía poco a poco.
El espíritu de la niña retrocedió, gritando. Me prometieron que no estaría sola. El suelo se estremeció como un terremoto, y la cripta comenzó a derrumbarse. El sacrificio verdadero. Diego, con lágrimas en los ojos, levantó la muñeca envuelta por el lazo y gritó. Si alguien debe quedarse contigo, seré yo. Lucía corrió hacia él. No lo hagas. Encontraremos otra manera. Él sonrió tristemente. Siempre quise una familia. Quizá ahora, al fin, la tenga. Con esas palabras, se dejó arrastrar junto a la muñeca hacia el ataúd. Una ráfaga de viento los envolvió, y en un destello, tanto Diego como el objeto desaparecieron dentro de la oscuridad. El ataúd se cerró de golpe, y un silencio sepulcral llenó la cripta. Lucía y Marta se miraron, incrédulas, mientras las paredes dejaban de temblar. El aire se volvió más ligero, y el eco de los lamentos se desvaneció poco a poco. La voz infantil resonó una última vez, suave, casi agradecida. Gracias, ya no estoy sola. La cripta quedó en calma. El silencio tras el cierre del ataúd era tan absoluto que el zumbido en los oídos de Lucía y Marta parecía ensordecedor. La cripta, antes cargada de voces y lamentos, se había convertido en un espacio vacío, frío, pero extrañamente en paz. Sin embargo, esa calma no traía alivio, sino una sensación de que algo permanecía incompleto. Lucía se dejó caer de rodillas, agotada. Su cuerpo temblaba de cansancio y miedo, pero lo que más la destrozaba era la ausencia de Diego. Había desaparecido frente a sus ojos, consumido por la oscuridad de Raimunda, entregándose en un sacrificio imposible de aceptar. No, susurró, con la voz rota. No puedo dejarlo aquí. No puedo. Marta, aún temblando, se acercó a ella y la abrazó con torpeza. Estaba tan traumatizada como Lucía, pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Lucía, se acabó. Él eligió. Si nos quedamos más tiempo aquí, moriremos también. Lucía la apartó, furiosa. No digas eso. No está acabado. Antes de que Marta pudiera responder, un nuevo temblor recorrió la cripta. La tapa del ataúd vibró, pero esta vez no se abrió. En cambio, un resplandor rojo emergió de las grietas de la piedra, dibujando símbolos extraños en el suelo. Era como si el sacrificio de Diego no hubiera cerrado el ciclo, sino abierto algo más profundo. Un susurro lejano llenó la estancia, una mezcla de voces infantiles y adultas, todas en un murmullo incomprensible. Lucía comprendió, con un escalofrío, que no era solo Raimunda quien habitaba aquel lugar. El palacio entero estaba cargado de espíritus, alimentados durante décadas por la tragedia. La salida. El suelo comenzó a hundirse bajo sus pies, y Lucía, agarrando a Marta del brazo, gritó: «¡Corre!». Subieron las escaleras de la cripta mientras las paredes se cerraban tras ellas como si el palacio intentara tragárselas vivas. Cuando alcanzaron la puerta de hierro, la encontraron abierta de par en par, como si alguien invisible las esperara. Salieron precipitadamente. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe, lanzando un estruendo que retumbó en toda la galería subterránea. El aire en el pasillo era sofocante, cargado de polvo y olor a cera quemada. Apenas podían respirar, pero al menos estaban fuera de la cripta. Caminaron a tientas hasta encontrar las escaleras principales que conducían de vuelta a los salones del palacio. Al emerger, se encontraron en el gran vestíbulo, bajo el techo alto adornado con frescos. Pero ya no era el mismo vestíbulo que habían visto al entrar. Las lámparas de araña estaban encendidas, emitiendo una luz mortecina, y los espejos reflejaban escenas que no correspondían a la realidad. Un baile de época, con damas y caballeros que giraban lentamente, aunque el espacio estaba vacío. Marta se llevó las manos a la boca. «Dios mío». Lucía tragó saliva. «No hemos salido, solo hemos subido de nivel. Las sombras del baile».
Los reflejos en los espejos comenzaron a girar más rápido. El murmullo de música de salón, un vals antiguo, llenó la sala. Y entonces, una figura emergió de uno de los espejos, una mujer alta, con un vestido de época, adornada con joyas y un abanico. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos eran dos huecos oscuros. Se inclinó ante ellas con un gesto elegante. Con voz seca, dijo: «Bienvenidas al baile eterno». Lucía retrocedió, arrastrando a Marta con ella. Pero otras figuras comenzaron a salir de los espejos. Hombres con frac, mujeres con vestidos lujosos, todos sin rostro, moviéndose con gracia antinatural. Los rodeaban lentamente, como depredadores que juegan con su presa. «Déjenos salir», gritó Marta, desesperada. La mujer del abanico rió con un sonido hueco. «¿Salir? ¿Acaso no lo entienden? El sacrificio no libera. El sacrificio perpetúa». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué quieres decir? Cada alma ofrecida alimenta al palacio. Cada lágrima, cada miedo, fortalece nuestras paredes. Diego no los salvó. Solo nos dio más vida. La revelación». Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada. Todo lo que habían sufrido, todo lo que Diego había hecho, no había servido para terminar la maldición, sino para mantenerla activa. «No», murmuró. «No puede ser». La mujer del abanico se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo oler el aroma rancio de la muerte. «Y vosotras seréis las siguientes». En ese momento, el suelo del vestíbulo se volvió líquido, como un espejo que se rompía. Del reflejo emergieron manos blancas, manos de niños, que intentaban atraparlas por los tobillos. Marta gritó y cayó al suelo, arrastrada lentamente hacia la superficie reflectante. Lucía, desesperada, tiró de ella con todas sus fuerzas, pero las manos eran demasiadas. Gabriel había intentado sacrificarse. Diego lo había hecho realmente. ¿Era ese su destino también? El eco de Diego. Justo cuando Marta estaba a punto de ser tragada, una voz resonó en el vestíbulo. Una voz que ambas reconocieron al instante. «Lucía, no te rindas». Era Diego. Lucía miró alrededor, con el corazón desbocado. No estaba allí físicamente, pero su voz llenaba la sala, clara y decidida. «No dejéis que os atrapen. Buscad el corazón del palacio. Allí está la verdad». La mujer del abanico frunció el ceño, y los espejos temblaron violentamente. «Cállate. Ya no eres más que un recuerdo». La voz de Diego se volvió un susurro, pero todavía audible. «El corazón, el último sótano». Lucía comprendió al instante. Aquello no había terminado. No podían huir, no todavía. Si querían sobrevivir, debían encontrar el verdadero origen de la maldición del Palacio de Linares. Con un esfuerzo sobrehumano, arrancó a Marta de las manos espectrales, y juntas corrieron hacia la gran escalera que conducía al sótano. Tras ellas, los invitados espectrales comenzaron a moverse, persiguiéndolas lentamente, con pasos sincronizados al ritmo de un vals que nunca terminaba. Las escaleras que llevaban al sótano parecían interminables. Cada paso resonaba con un eco hueco, como si alguien invisible las siguiera de cerca. Lucía y Marta descendían a tientas, iluminando con la linterna apenas unos metros por delante. El aire se volvía cada vez más denso, impregnado de humedad y de un olor metálico, como sangre seca en piedra antigua. Lucía no podía dejar de pensar en la voz de Diego. ¿Había sido realmente él? ¿O era otra ilusión del palacio? Su corazón le decía que era su amigo, pero su razón le advertía que todo allí estaba diseñado para manipularlas. Marta, en cambio, apenas podía articular palabra. Iba detrás, respirando agitadamente, con las manos crispadas contra la barandilla. Después de lo ocurrido en la cripta, estaba al borde del colapso. «Marta, escucha», dijo Lucía, tratando de sonar firme. «Diego,
Su voz nos guió aquí. Si hay un corazón en este lugar, debe estar abajo. Quizás sea nuestra única oportunidad de terminar con esto. Marta la miró con los ojos muy abiertos, casi febriles. ¿Y si nos está engañando? ¿Y si el palacio usa su voz para llevarnos a una trampa? Lucía guardó silencio unos segundos, pero luego respondió. Entonces ya no importa. Cualquier dirección es una trampa aquí. Pero yo prefiero creer en él. El pasillo de puertas. Al llegar al final de las escaleras, se encontraron con un pasillo estrecho, flanqueado por varias puertas de madera vieja, todas idénticas. El suelo estaba cubierto de un charco negro que se movía como si tuviera vida propia, reflejando sus figuras con un retardo antinatural, como si fueran sombras que se resistían a imitarlas. Son demasiadas puertas, murmuró Marta, nerviosa. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? Como respuesta, un murmullo comenzó a extenderse por el pasillo. No provenía de ningún lugar específico, sino de todas las puertas a la vez. Voces infantiles, risas apagadas, llantos, oraciones susurradas. Era una cacofonía que ponía la piel de gallina. Lucía se armó de valor y avanzó hasta la primera puerta. Al tocar la manija, la madera vibró y se abrió sola, mostrando el interior. Una habitación repleta de cunas oxidadas, todas vacías. Sin embargo, las cunas se movían como si algo invisible durmiera en ellas. Cerró de golpe. La segunda puerta reveló un comedor lujoso, con la mesa puesta para un banquete. Pero los cubiertos se movían solos, cortando trozos de carne invisible, y las copas se elevaban sin manos que las sostuvieran. Cerró también. La tercera era distinta. Al abrirla, un aire helado les golpeó el rostro, y vieron un enorme salón circular, iluminado por velas negras. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un corazón humano gigantesco, palpitando lentamente, como si siguiera vivo. Las venas se extendían por el suelo y se incrustaban en las paredes, latiendo al compás de un tambor funerario. Lucía sintió que las piernas le temblaban. El corazón. El latido del palacio. Entraron con cautela, cerrando la puerta tras de sí. Cada palpitar hacía vibrar el suelo, como si el edificio entero respirara. Marta comenzó a sollozar. Esto no es real, no puede ser real. Pero lo era. A cada latido, una oleada de energía oscura se expandía por la sala, proyectando imágenes en las paredes, escenas del pasado, sacrificios, gritos de niños, padres desesperados entregando a sus hijos para apaciguar la maldición. Lucía entendió al instante. Este es el motor. El palacio se alimenta de las almas atrapadas aquí. Y Diego, su sacrificio lo fortaleció aún más. De repente, las venas del corazón se movieron como serpientes, extendiéndose hacia ellas. Lucía tiró de Marta para apartarla, pero una de las venas se enroscó en la pierna de la chica, arrastrándola hacia el pedestal. Marta chilló, arañando el suelo con desesperación. Lucía, ayúdame. Lucía intentó arrancar la vena con las manos, pero estaba fría y viscosa, y al tocarla sintió un torrente de recuerdos que no eran suyos, voces de niños muertos, lamentos de mujeres que nunca escaparon del palacio, visiones de Raimunda llorando en la oscuridad. No puedo, gimió, luchando con todas sus fuerzas. El regreso de Raimunda. En ese momento, el aire se congeló. Una risa infantil resonó en la sala, y la figura espectral de Raimunda apareció, flotando junto al corazón. Su vestido blanco estaba empapado en sangre, y en sus brazos sostenía la muñeca que Diego había llevado al ataúd. ¿Creíais que podíais apagarlo?, preguntó con tono burlón. El palacio nunca muere. Cada sacrificio lo hace más fuerte. Y ahora, vosotras seréis parte de él. Lucía se interpuso entre Raimunda y Marta, gritando: «Déjala en paz. No tienes que hacer esto». La niña fantasma ladeó la cabeza, con una sonrisa helada. «No lo entiendes. Yo no tengo elección. Soy el corazón». Lucía sintió un frío mortal recorrerle el cuerpo. Raimunda no era solo una víctima atrapada. Ella misma se había convertido en el núcleo del palacio,
ligada eternamente a su latido. La resistencia. Marta gritaba, cada vez más atrapada por las venas del corazón. Lucía, desesperada, miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Sus ojos se posaron en un candelabro metálico con velas negras, y sin pensarlo lo arrancó del suelo. Con todas sus fuerzas, lo clavó contra la vena que sujetaba a Marta. El corazón chilló, un sonido ensordecedor que hizo temblar toda la sala. La vena se contrajo y liberó a Marta, que cayó al suelo, jadeando. Lucía, armada con el candelabro, señaló a Raimunda. Si eres el corazón, entonces puedo destruirte. La niña fantasma no se inmutó. Puedes intentarlo, pero si lo haces, todos los que están atrapados aquí desaparecerán contigo, incluido tu amigo. El mundo se detuvo. Lucía sintió que el aire le faltaba. Si destruía el corazón, acabaría con el palacio, pero también con Diego. El dilema. Marta, llorando, le agarró el brazo. Hazlo. Tenemos que salir vivas de aquí. Lucía dudaba. Su mente se partía en dos, salvarse ella misma, o aferrarse a la esperanza de que Diego aún pudiera liberarse de aquel destino. Raimunda flotó más cerca, sus ojos ardientes fijos en ella. Decide, Lucía. ¿Matarme y condenar a tu amigo? ¿O dejarme existir y convertirte tú en la próxima ofrenda? El corazón latía cada vez más fuerte, como si esperara su decisión. Lucía apretó el candelabro con las manos ensangrentadas, miró a Marta, y luego al espectro de Raimunda. Tenía que elegir. El corazón del palacio palpitaba con violencia, llenando la sala de un eco grave que hacía temblar los huesos. Lucía sostenía el candelabro como si fuera su última arma, mientras Raimunda flotaba delante de ella, con la muñeca en brazos y los ojos encendidos como brasas. Marta lloraba a su lado, incapaz de comprender cómo podían salir de allí con vida. El tiempo se detenía. Cada latido era una cuenta atrás invisible. Decide, Lucía, dijo Raimunda con voz dulce, casi maternal. Si lo destruyes, tu amigo desaparecerá para siempre. Si no lo haces, él vivirá en mí, pero vosotras ocuparéis su lugar. Lucía cerró los ojos un instante. Recordó el rostro de Diego riendo en los pasillos de la universidad, recordando viejos tiempos, antes de que todo se torciera. Él había sido su apoyo en los peores momentos, y ahora estaba atrapado, fundido con la maldición del palacio. No quiero perderlo, murmuró, apretando el candelabro con más fuerza. Marta la sacudió por los hombros, desesperada. Si dudas nos matará a las dos. Piensa en nosotras, Lucía. La sala entera se oscureció de repente, y en las paredes comenzaron a proyectarse nuevas imágenes. Diego, de pie en un rincón, con el rostro pálido, suplicando en silencio. No parecía un espectro, sino el mismo, como si de verdad estuviera allí. Ayúdame, susurró con voz rota. No me dejes aquí. Lucía sintió como su corazón se rompía. No podía distinguir si era una ilusión del palacio o si de verdad su amigo seguía luchando dentro de aquel infierno. El enfrentamiento. Lucía alzó el candelabro hacia Raimunda. Si eres el corazón, entonces quiero hablar contigo, no con esta máscara. Por un instante, la niña fantasma pareció perder la sonrisa. Su forma tembló, como si algo dentro de ella dudara. ¿Por qué me llamas máscara?, preguntó Raimunda, con un tono diferente, menos amenazante. «Porque tú no pediste esto», respondió Lucía. «Tú fuiste una víctima, igual que Diego, igual que todos los que están aquí. El palacio te hizo su prisionera. Y ahora quiere que hagas lo mismo conmigo». La figura de Raimunda parpadeó, y por un momento sus ojos dejaron de arder. Lucía dio un paso más cerca, sin soltar el candelabro. «Yo no quiero destruirte. Quiero liberarte. Pero necesito que confíes en mí». La duda del espectro. El corazón palpitó con más fuerza, y Raimunda gritó:
como si algo la desgarrara desde dentro. No entiendes. Si me liberas, todo se derrumbará. Yo soy este lugar. Sin mí, el palacio se hundirá. Y nadie saldrá vivo. Marta, aterrada, se llevó las manos a la boca. Lucía, ¿qué está diciendo? Pero Lucía lo comprendía. El espíritu de Raimunda se había fundido con el palacio, y separarla significaba destruirlo. Era el precio final. Prefiero que todo caiga contigo, antes que seguir alimentando esta maldición, dijo Lucía con firmeza. Los ojos de Raimunda se llenaron de lágrimas rojas. Durante un segundo, pareció una niña real, perdida y asustada. Yo solo quería que me amaran. Y lo merecías, susurró Lucía, con voz quebrada. Pero ahora es hora de descansar. La decisión. Lucía levantó el candelabro con todas sus fuerzas y lo clavó directamente en el corazón palpitante. El grito que llenó la sala no fue solo de Raimunda, sino de todas las almas atrapadas en el palacio. El latido se aceleró, golpeando como un tambor de guerra, hasta que, de repente, se detuvo. Silencio absoluto. El corazón comenzó a agrietarse, desmoronándose en cenizas negras. Las venas que se extendían por las paredes se contrajeron violentamente, desprendiendo trozos de piedra. El palacio entero comenzó a temblar, como si quisiera derrumbarse sobre ellas. Raimunda, flotando aún frente a Lucía, la miró con ojos agradecidos. Su voz se volvió un susurro. «Gracias». Y desapareció. El derrumbe. Lucía corrió hacia Marta y la ayudó a levantarse. El suelo se resquebrajaba bajo sus pies, y las paredes se desplomaban a su alrededor. Corrieron por el pasillo de puertas, que ahora se derrumbaban una a una, tragadas por la oscuridad. Las escaleras parecían no tener fin, pero subieron con todas sus fuerzas, jadeando, mientras el rugido del derrumbe las perseguía. Al llegar a la planta superior, vieron que las ventanas, antes selladas, ahora estaban abiertas. Una corriente de aire fresco entraba desde el exterior. «La salida», gritó Marta. Se lanzaron hacia las ventanas y saltaron al jardín del palacio, rodando sobre la hierba húmeda. A sus espaldas, el edificio entero colapsaba con un rugido infernal, hasta quedar reducido a una montaña de escombros. Lucía, tumbada en el suelo, miró al cielo estrellado. Por primera vez en toda la noche, pudo respirar con libertad. Marta, a su lado, lloraba y reía al mismo tiempo. «Estamos vivas, lo logramos». Pero Lucía, con el corazón encogido, pensaba en Diego. ¿Había logrado liberarse en aquel último instante? ¿O había quedado atrapado para siempre en las ruinas del palacio? El silencio de la noche no le dio respuesta. El amanecer bañaba Madrid con un resplandor dorado. El aire fresco de la mañana contrastaba con el sofoco de la noche anterior. El palacio de Linares, o lo que quedaba de él, era ahora un montón de ruinas humeantes, rodeadas de silencio. Ni un murmullo, ni un crujido. Todo había terminado. Lucía y Marta permanecían sentadas en el césped, exhaustas, cubiertas de polvo y heridas superficiales. Nadie más estaba allí. El mundo parecía ignorar que en esa esquina de la ciudad había ocurrido algo imposible. Marta se abrazaba las rodillas, temblando. «No quiero volver a hablar de esto nunca más, Lucía». «Nunca». Lucía asintió, aunque sus ojos no se apartaban de las ruinas. Algo dentro de ella se negaba a aceptar que todo había acabado. Diego. Su nombre pesaba como una losa en su pecho. «No sé si sobrevivió», murmuró en voz baja. Pero sentí algo en el último momento, como si hubiera descansado. Marta giró el rostro hacia ella, con gesto sombrío. Quizá eso fue lo mejor. Los días después, durante las semanas siguientes, la vida intentó volver a la normalidad. La policía acudió al lugar tras recibir denuncias por el derrumbe,
pero nadie pudo explicar cómo un edificio aparentemente estable había caído en una sola noche. El informe oficial habló de estructuras corroídas por el paso del tiempo, y el caso fue archivado sin más. Lucía y Marta jamás contaron lo que vieron. Ningún periódico mencionó fantasmas ni maldiciones. El palacio simplemente dejó de existir, convertido en polvo y olvido. Pero para ellas, las pesadillas apenas comenzaban. Marta no podía dormir sin luces encendidas. En ocasiones despertaba gritando, convencida de que las paredes de su cuarto latían como un corazón gigante. Abandonó Madrid y volvió al norte, intentando rehacer su vida en silencio. Lucía, en cambio, se aferró a la ciudad. Seguía trabajando, seguía saliendo con amigos, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de Diego mirándola desde la oscuridad, sonriendo con ternura, como despidiéndose. La visita inesperada. Un mes después, Lucía recibió una carta en su buzón. No tenía remitente. El sobre estaba amarillento, como si hubiera estado guardado durante años. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, encontró una hoja doblada y una pequeña fotografía en blanco y negro. La carta decía: «Gracias por liberarme. El palacio ya no me retiene. No llores más por mí. Vive. D». Lucía dejó caer el papel, con el corazón acelerado. ¿Era posible? ¿Podía Diego haberle escrito desde el más allá? La fotografía era aún más desconcertante. Mostraba a 3 jóvenes sonriendo frente al Palacio de Linares, mucho antes de que se convirtiera en ruinas. Eran Diego, Lucía y Marta. Pero ella no recordaba jamás haber posado para esa foto. En el reverso, una frase escrita a mano: «Nunca olvides que la amistad vence a la oscuridad». La última sombra. Esa noche, Lucía dejó la carta sobre su mesilla y se tumbó en la cama. Por primera vez en semanas, se sintió en paz. Cerró los ojos con una sonrisa tenue, convencida de que Diego había encontrado la manera de despedirse. Pero justo antes de quedarse dormida, oyó un golpecito suave en su ventana. Se levantó lentamente y la abrió. El aire de la madrugada entró en su habitación. En la calle, bajo la farola, creyó distinguir una figura conocida, la silueta de un joven de pie, con la misma chaqueta que Diego solía usar. Él levantó la mano y le hizo un gesto de adiós. Lucía parpadeó, y la figura desapareció. Una lágrima resbaló por su mejilla. Esta vez no era de miedo, sino de alivio. Epílogo. El Palacio de Linares había caído, pero sus leyendas seguirían vivas. Algunos decían escuchar todavía ecos de risas infantiles en las ruinas. Otros juraban que, en las noches de luna llena, podían ver la sombra de una niña con un vestido blanco deambulando entre los restos. Para la ciudad, solo era una ruina más. Para Lucía, en cambio, era la tumba de su mejor amigo, y el lugar donde había aprendido que incluso las maldiciones más oscuras podían romperse con un acto de valentía. Con el paso de los años, nunca volvió a hablar de aquella noche. Pero cada vez que encontraba una muñeca antigua en un escaparate, sentía un escalofrío en la espalda y un susurro lejano que decía: «Gracias».